privilegio para mí poder compartir con ustedes en esta noche y agradezco al pastor Juan Valle por la invitación previa que nos pudo hacer con tiempo para poder compartir con ustedes en este mes misionero que ustedes están cerrando, porque como lo vengo escuchando, gracias a Dios que ustedes, las misiones están en el corazón de la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores, así que todo el año es hacer misiones, pero estamos cerrando este mes de énfasis y un privilegio para mí en verdad poder estar con ustedes. Antes de compartir la palabra, quiero presentarles a mi familia. Somos la familia Campos, casado con Lucy. Ahí está a mi lado ella, 33 años de casados. Tengo 3 hijos varones, todos son varones. Y el nieto que ven ahí, el pequeñín, también es varón, ¿no es cierto? Así que Jonathan, que es el mayor, que está al centro prácticamente, con Nati, mi nuera. Luego está Joseph, el segundo, que está hacia este lado, con Karina, mi segunda nuera también. Y Mateo, que es un regalo de Dios. La Biblia, Mateo, significa regalo a Dios. Así que es un regalo. Y mi último hijo, es el que está aquí a este lado casi, junto a su mamá. Él es el último, él es nuestro Conchito, ¿no es cierto? El último. Él es un hijo, en verdad, que para nosotros es muy especial, del cual quiero compartir con ustedes un poco al final en esta noche. Pero como lo dije en los cultos, mis 2 hijos mayores son fruto del compromiso de amor con mi esposa, de estos 33 años de casado, Jonathan y Joseph. Y luego Rodi. Rodi es mi hijo de otro compromiso. Tranquilos, me miran asustados, pero es de un compromiso con las misiones. Con las misiones. Ya les voy a compartir de qué manera Dios me hizo aprender mucho acerca de misiones con este tercer hijo que tenemos, que nació en nuestra familia cuando tenía 8 años de edad. El día de hoy él tiene 23 años, acaba de terminar su carrera, diseño de interiores, y él es nuestro tercer hijo, varón. Y de qué manera Dios lo trajo a nuestra casa, a nuestra familia y a la familia del Señor, pues haciendo misiones. Les compartiré más adelante. Quería que conozcan a mi familia y para que luego cuando comparta este testimonio de este último hijo de corazón, ustedes puedan comprender y entender un poco más acerca del tema. Permítame orar un momento para que cada uno de nosotros pueda comprender y entender lo que Dios tiene para la iglesia del Señor en esta noche. Dios Todopoderoso, soberano, Dios de amor, de misericordia, Dios de gracia, Dios de paz, Dios de justicia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu santo nombre, de que tú hayas apurado nuestros pasos para poder estar aquí presente en este lugar, alabándote, adorándote, pero también para estar atentos a tu palabra, Señor, y que tú puedas confirmar con tu palabra el llamado que nos haces a cada uno de tus hijos. Un llamado particular, personal, pero también el llamado que haces a tu iglesia para comprometernos, Señor, de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Empezando, Señor, por nuestra ciudad, la ciudad de Lima. Háblanos, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes acerca, y le he titulado un poco, Ve pronto a las calles, callejones y a la periferia de la ciudad. Y ya me entenderán por qué le he puesto esto de ve pronto a las calles, callejones y a la periferia de la ciudad de Lima, por supuesto, a través de esta parábola, que en la mayoría de las Biblias, si usted tiene su Biblia ahí abierta, usted va a encontrar, ¿no? Mire, hay un título, dice Parábola de la Gran Cena, en la mayoría. Pero también podríamos llamarle el banquete de las excusas. Alguien le tituló el banquete de los desprecios. Es fuerte, pero algunos le pusieron ese título también. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar las excusas en esta historia, en esta parábola, que son más que disculpas, pretextos, justificaciones, evasivas y a veces hasta coartadas que se usan en muchas ocasiones. ¿Con qué propósito? Quedar bien. Queremos quedar bien. Y como no queremos que nadie nos haga sentir mal, prácticamente hacemos que estas palabras de disculpas
se hayan convertido en un vocabulario habitual, costumbres que nos hace aparentar a veces como normales, pero que a veces, poco a poco, se van transformando en formas refinadas, escúcheme bien, de mentir. Mentimos en forma refinada actualmente. A veces, miren, palabras como, discúlpeme usted, siento llegar tarde, lamento mi ausencia, excúseme, no he tenido tiempo. Y a veces, me doy cuenta que a veces usamos la expresión Dios mediante. Cuando yo no quiero ir a un lugar, Dios mediante, si así nuestro Dios lo permite. Ojalá Dios lo permita, pero en realidad son formas muy sutiles y muy refinadas de mentir. Y de mentirle a veces, y eso es lo que quiero en esta noche confrontar, de mentirle a nuestro Dios. De mentirle a nuestro Dios. ¿Para qué? Para no aceptar el llamado que Dios nos hace para compartir el Evangelio donde Dios nos ha puesto, en esta ciudad de Lima. Para compartir ese Evangelio donde Dios nos haya puesto, sea en un centro de estudios, en nuestro vecindario y aún lugares donde en esta noche voy a compartir con ustedes de nuestra ciudad que necesitan escuchar el mensaje de nuestro Dios. Veamos ahora esas formas refinadas que vamos, espero yo en el Señor, confrontarnos con su palabra y ver de qué manera Dios nos da una oportunidad de ya no seguirle mintiendo más a nuestro Dios. En esta noche quiero dividir esta parábola en tres partes. Una parte, y para memorizarla usted y yo, he tomado la letra I de invitación. La primera. La segunda, I de ingratitud. Y la tercera va a ser la I de insistencia. Así que vamos por partes. La primera I es de invitación. La primera parte, verso 15 del capítulo 14, Lucas dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Era un sábado cuando estaba esta cena. Se encontraba en casa de uno de los fariseos y uno de estos comensales sugiere un tema que para los judíos era normal. Era la cena, el banquete mesiánico, según Isaías. Por favor, capítulo 25. Miren lo que dice Isaías, capítulo 25. Habla claramente de este concepto que ya ellos lo sabían, que ellos anhelaban esta cena o este banquete mesiánico. Dice así, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete, dice, de manjares. Isaías lo decía, suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Este concepto estaba en los judíos. Para ellos, el que haya dicho este comensal, ¿no? Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, estaba claramente esto que Isaías había dicho 700 años antes de Cristo. Así que bajo esa concepción Jesús le contesta de la siguiente manera. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. En los tiempos de Jesús, cuando se invitaba a una fiesta, a un banquete, se anunciaba el día de la celebración de la misma con bastante anticipación, meses de anticipación se invitaba, se anunciaba, se les invitaba con varios meses de anticipación, las personas aceptaban y luego el mismo día se les reiteraba la invitación, pero eran con meses de anticipación que se les invitaba. Por supuesto, tenemos que reconocer, y aquí haciendo la comparación con toda la palabra de Dios, con toda la Biblia, vamos a ver que el Mesías, Jesucristo, el Salvador, fue anunciado con bastante anticipación. Bastante anticipación. Ya 700 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento hablaba que iba a venir el Salvador. Al pueblo judío se le había anunciado con bastante anticipación que venía el Salvador. Esa es la invitación. Pero como esta costumbre dice que también a la hora de la cena, verso 17, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. En otras palabras, el mismo día, otra vez se les volvía a invitar.
Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Su venida fue anunciada con bastante anticipación. Pero cuando vino el Mesías, Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados. Mateo 11:28. Los que estén cargados y cansados, que yo les haré descansar. Miren, la misma expresión, venid a mí. Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mateo 25:34 es más claro todavía, dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Miren, el mismo cuadro, esta misma parábola de una fiesta con anticipación anunciada y luego el mismo día se enviaba a los siervos y digan, venid, ya está preparada esta cena. El Mesías venía, había sido anunciado con anticipación, ahora el Mesías venía y él mismo decía, venid a mí todos los que estéis trabajados, vengan a mí todos los que tengan sed, vengan al banquete que está preparado para todos ustedes, benditos de mi Padre y hereden el reino preparado. ¿Se da cuenta? La invitación siempre Dios la ha hecho y siempre la hará Dios nuestro Padre con bastante anticipación. Jesucristo vino, la confirmó, pero siempre esta invitación tiene que tener una respuesta de parte nuestra, como se da en la historia. Veamos la respuesta frente a la invitación, ¿de acuerdo? Y la respuesta frente a la invitación fue una respuesta de ingratitud. ¿Por qué ingratitud? Porque aceptar la invitación por anticipado y luego rechazarla el mismo día era, en el tiempo de Jesús que la contaba, un insulto grave y serio. Esa era una actitud prácticamente de ingratitud, por eso en la historia vemos que el padre se enojó. Era una actitud de ingratitud. ¿Por qué? Porque vemos la superficialidad de las excusas. Miren conmigo en su Biblia, por favor, cómo se presentan estas excusas. Verso 18, todos comenzaron a excusarse, a disculparse, a mentir en forma refinada. Pero mentira al fin y al cabo. He comprado, que le dijo, una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. ¿Quién compra algo sin verlo? ¿Quién compra algo a ciegas? Lo tenía que haber visto antes para hacer la compra. Era una excusa. Era una mentira. Muy superficial, por cierto, su excusa. Mentira al fin y al cabo. ¿Quién compra algo sin verlo antes? Y lo iba a ver en la noche, una hacienda en la noche. El segundo dice, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. ¿Quién compra algo sin probarlo? ¿Quién? Dígame. Con mi esposa anhelamos comprarnos un auto, así que fuimos a probar, fuimos a una tienda y había ahora hay autos de prueba, ¿no? Y le dije al vendedor, le digo, ¿puedo? Claro, me dice, sí. ¿Tiene brevete? Claro, vamos. Subimos, manejé como 20 minutos, luego llegué a la tienda y el vendedor todo animado, señor, ¿y ya? Todavía voy a juntar la plata. Pero ya probé, me gustó, a mi esposa también nos hizo probar ahora todos los aditamentos que tienen los autos, ¿no es cierto? Ya probé. Pero ¿quién compra algo sin probarlo? Y el último dice, acabo de casarme. Oh, ya acabo de casarme. En la Biblia, en Deuteronomio, hay una ley que enseñaba que los recién casados no iban a la guerra. Búsquelo usted allí en su Biblia, después cuando llegue a casa, busque, hay una ley. Los recién casados no van a la guerra. Un año, todo el primer año no iban a la guerra. Pero la pregunta que yo les hago, ¿se le estaba invitando a la guerra a este pareja recién casados? No, se les estaba invitando a un banquete. Podía llevar a su esposa. Era una fiesta. Recién estoy casado, por eso no puedo ir. ¿Cómo que no va a poder ir? Podía ir, era una excusa. Y en resumen, vamos a ver que los deseos personales se pusieron por encima de los deseos de este anfitrión, que quería ver a todos sus invitados sentados a la mesa. Pero había el egoísmo, solamente ellos tenían interés por sus propios deseos, pero no tenían ningún interés total en participar de ese banquete. Y lo mismo se observa, ¿no es cierto?, en Mateo 22:5, cuando hay una también invitación a una fiesta de bodas, Jesús ahí está, mas ellos, dice, sin hacer caso, Mateo 22:5, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios.
En Mateo 19, 21 y 22 habla de la invitación al joven rico para seguirle a Jesús. Le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Excusas, excusas. Por supuesto, esta parábola, recuerden, estaba él sentado con fariseos, en casa de un fariseo. En casa de un religioso estaba sentado. Así que esta parábola iba directamente a los judíos, que fueron los primeros invitados. Y fueron ingratos frente al Mesías porque lo rechazaron. En la parábola está claramente que esto iba dirigido a ellos. Pero también podemos aplicarlo a nosotros los creyentes, a la iglesia del Señor en la actualidad, cuando ponemos excusas para no comprometernos totalmente con Dios, sabiendo que Él se entregó todo por amor a nosotros. Dice Lucas 9, 57 al 62, ya hablando a la iglesia del Señor. Yendo uno de ellos le dijo en el camino, hablando de este compromiso total con el Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sal de tu comodidad, esa primera parte, la que Jesucristo está diciendo. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Todos de una u otra manera, cuando tenemos este llamado de parte de Dios para ir, como dice acá, y anunciar el reino de Dios, ponemos muchas excusas. Un joven universitario alguna vez me dijo, cuando termine la universidad, porque ahora tengo que estudiar mucho, así que cuando termine recién anunciaré las buenas nuevas. Ahora tengo que estudiar, tengo que rendir mis exámenes. Leí esto en un libro. Para un cristiano, escuche bien, el propósito de la universidad no es solamente, escúcheme bien, universitario, para un cristiano el propósito de la universidad no es solamente conseguir un buen trabajo, es más bien identificar un campo de estudio a través del cual pueda servir a Jesús como mi Señor. Hoy día en la mañana, cuando compartí, se me acercó después alguien, un gran amigo, y me dijo, te comparto como testimonio. Yo le estaba hablando a mi hija desde el domingo pasado aquí en la iglesia. Y hoy día, ella siguiendo un posgrado, siguiendo estudiando, es una buena doctora, ha seguido buenos estudios, Dios le está permitiendo ir a Barcelona. Dentro de pocos meses, en octubre, se va a Barcelona. La están contratando allá con toda su familia, pero ella está considerando que ese va a ser un buen campo para el cual ella ahora pueda servir al Señor allá en Barcelona, en Europa, donde a lo mejor es duro, ¿no?, la predicación de la palabra y poder servir a Jesús como su Señor. ¿Se da cuenta, joven, que estudia? Sigue estudiando, claro, no deje los estudios, sigue haciéndolo, pero recuerda algo, identifica el campo de estudio a través del cual tú puedas servir a Jesús mejor como tu Señor. Pero también a los padres de familia, madres de familia, nosotros que a veces ponemos la familia de excusa, les quiero compartir algo interesante. Yo estaba sirviendo al Señor, ya tenía 2 años de casado, mi esposa acababa de dar a luz a mi hijo mayor, Jonathan, tiene 31 años, ya estaba por dar a luz, ya había dado a luz mi esposa un 2 de enero, y me acuerdo que a los pocos días se me acerca mi pastor y me dice, Jaime, ¿cuándo empiezas a prepararte para servir mejor al Señor? Ya yo enseñaba en la academia bíblica, ya estaba desarrollando labores en la iglesia. Pero él me decía, prepárate. Le digo, pastor, acaba de nacer mi hijo. Y como que esa fue mi excusa, acaba de nacer mi hijo. Y recuerdo que inmediatamente el pastor, discerniendo mi excusa, me dijo, ¿y crees que Dios no sabe que tienes un hijo? ¿Tú crees que Dios va a permitir que descuides a tu familia? No, Jaime. Dios te va a dar la sabiduría. Pero no rehuses el prepararte para servir mejor al Señor. Nada más. Se fue. Ingresé al seminario bíblico
en 1987, a los 2 meses que mi hijo mayor acababa de nacer. Después, al siguiente año, vino mi segundo hijo, Joseph, ¿no es cierto? Y seguí preparándome en el seminario bíblico. Ahora Jonathan ya tiene 31 años, mi hijo mayor tiene 31 años. Está sirviendo al Señor, liderando adolescentes con su esposa en una iglesia Alianza Cristiana y Misionera acá en Lima, y también se está preparando en el seminario bíblico. Dios no va a permitir que descuides a tu familia. Prepárate para que sirvas mejor al Señor. ¿Qué excusas le estás poniendo a Dios para no comprometerte íntegramente con el Señor? ¿Estudios? ¿Familia? ¿Negocios? ¿Trabajo? ¿Qué excusas le estás poniendo? Pero sigamos con la parábola. Dice, ante la negativa de estos ingratos amigos, el anfitrión, ¿qué hace? Envía a su siervo a los sectores más humildes de aquella sociedad. Miren lo que dice allí. Después de eso, el verso 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, mancos, cojos y ciegos. Ve pronto, inmediatamente. Y aquí viene la tercera I que les decía. La primera invitación, la segunda ingratitud y esta tercera I de insistencia de parte del anfitrión. En este caso va a ser la insistencia de parte de nuestro Dios amoroso. Ve pronto a las plazas y a las calles. Por supuesto, en este contexto, plazas y calles de la ciudad significaba el lugar céntrico de la ciudad. Por eso hay una versión, Nueva Traducción Viviente, dice, ve a las calles y a los callejones, a la parte céntrica. Usted debe entender que la parte céntrica de la ciudad de Lima está llena de calles y callejones. Miraflores, la zona antigua de Miraflores, tiene calles y callejones. El centro de la ciudad también, Barrios Altos, Surquillo, todas estas ciudades céntricas que son antiguas y ahora, no la periferia donde ahora se levanta de diferente manera con urbanización, pero todas ellas tienen calles y callejones. Ve, es como que Dios nos dijera, anda al centro de la ciudad, anda al centro de la ciudad. Y dice, tráelos. Tráelos, ¿por qué traerlos? ¿Por qué ya no invitarlos? Miren esa gradualidad. Primero es una invitación, ahora le dice, tráelos. Ya no dice invítalos. ¿Por qué? Porque un pobre no iba a entender que un rico le está invitando a un banquete. Así que era ir a traerlos. Por propia iniciativa ellos no iban a decir, ¿me está invitando a mí? Era un poco traerlos, acompañarlos. Eran cojos, también ciegos, había que traerlos, había que acompañarles a ellos. Esto da la figura de lo que nuestro Dios nos manda cuando predicamos el Evangelio, ¿no es cierto? La gente no va a querer venir así nomás, tiene su tendencia pecaminosa y pone 1000 excusas para no aceptar a Cristo. Hay que traerlos, hay que acompañarles, hay que tener la paciencia para convencerles poco a poco hasta que finalmente acepten y entren a participar del banquete, como narra esta historia y esta parábola. Pero la segunda es la que más me impresionó a mí cuando dice allí el verso 23, 22, por cierto, el siervo le dice, Señor, se ha hecho como tú has mandado y aún hay lugar. Pero el 23 dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ya no está hablando aquí de la parte céntrica de la ciudad. Cuando dice ve por los caminos y por los vallados, está hablando de la zona periférica de la ciudad, la periferia de la ciudad. Los caminos, la versión traducción viviente dice ve por los senderos y detrás de los arbustos. Ve por los senderos y detrás de los arbustos, dice la traducción viviente. ¿Por qué? Porque la periferia en los tiempos de Jesucristo eran caminos, pero a la vez la gente que no podía ingresar a la ciudad, que ya no tenía espacio y recursos, se ubicaba fuera, en la periferia de la ciudad y en los arbustos, ahí construían sus tiendas. Y ellos allí se ubicaban porque ya no podían ingresar a la ciudad, no tenían para construir, pero podían armar su tienda ahí detrás de un arbusto. Por eso dice, ve detrás de los arbustos, por los senderos, por los caminos que están en la periferia de la ciudad. Pero aquí ya no dice, miren,
La primero dice invítalos. Lo segundo dice tráelos. Y lo tercero acá que dice fuérzalos. Fuérzalos. Ahora, esta palabra fuérzalos en griego significa constriñen. Pero básicamente, el significado real es hazle ver a esas personas su necesidad. Constríñelos significa ponlos entre la espada y la pared, que no tengan otra salida más que aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Hazle ver su necesidad de Cristo. Hazle ver. Hazle notar que necesitan a Cristo en su corazón. Miren, fuérzalos de esa manera. No como la Santa Inquisición lo hizo en su momento. Ellos interpretaron literalmente, algunos creen que de este versículo se cogió la Santa Inquisición para forzar a la gente, ¿no? Acepta a Dios, acepta a Cristo. Y si no, los mataban. Ellos literalmente los constreñían, los asfixiaban y los ahorcaban. No, acá es convéncelos, pero hazle ver su necesidad. No tienen otra escapatoria más que para dar la vida eterna solo a Cristo. Si no, se van al infierno. Hazle ver su necesidad. Pablo en 2 Corintios 5:20 va a decirnos de esta manera: así que hemos sido enviados, nosotros ya los creyentes, la iglesia, para hablar en el nombre de Cristo. Y es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Como si Dios rogase por medio nuestro, dice, reconcíliense con Dios. Dios nos quiere usar a nosotros. Tenemos que allí convencerlos, pero con esta insistencia amorosa de nuestro Dios. Es verdad, ¿cuántas veces Dios nos va a insistir en lo mismo? Pero amorosamente, pero nos va a llevar a un momento y a un lugar de crisis en la cual cada uno de nosotros diga: Señor, ya basta, sé que tengo que obedecer tu palabra, voy a ir a compartir las buenas nuevas y no poner más excusas, más excusas. ¿Cuántas excusas ponemos para no compartir el evangelio a gente tan necesitada? Del centro de la ciudad, calles y callejones, pero también de los conos alrededores de Lima, conos norte, centro y sur. Dios ha puesto a la Iglesia Alianza en Miraflores en el cono sur. En el cono sur, déjenme leerles algo. Estaba buscando cómo Lima iba creciendo, pensando también en la Iglesia del Señor y pensando con la Junta de Lima al Encuentro con Dios para ver hacia dónde nos proyectamos para planificar el crecimiento aún de la Iglesia del Señor aquí en Lima. Y encontré lo que se conoce como el Plan 2035. Plan 2035 con M. P-L-A-M. Búsquelo en internet, los que tienen interés de conocer un poco más de este Plan 2035. Miren, es un plan, ¿por qué 2035? Porque se va a celebrar los 500 años de la fundación de la ciudad de Lima. Y es hecha por técnicos, y ellos dicen lo siguiente: se basa en el desarrollo de varias centralidades. Hacia el cono sur, Lurín y Villa El Salvador. Hacia el cono centro, límite entre el Agustino y San Juan del Lurigancho, y hacia el cono norte, Ancón. Considerando, dice, que la centralización de toda la actividad de desarrollo urbano en los sitios tradicionales como Miraflores, el centro histórico de Lima o La Molina, donde habita solamente 1/3 de la población de la ciudad, no es viable a largo plazo. En otras palabras, Lima va a seguir creciendo y solamente en estos lugares céntricos, Miraflores, el centro histórico de Lima y La Molina, solamente va a estar el 1/3 de la población. Los otros 2/3 van a estar en estos conos. En otras palabras, tenemos que alcanzar estos conos con el mensaje del evangelio. ¿Amén? Y el cono sur es el más difícil. Déjeme decirles, es el más difícil, es el con menos presencia de iglesias evangélicas, con menos presencia de la Alianza Cristiana y Misionera de Lima, con menos presencia. La iglesia más grande, más de 1000 miembros, es la Iglesia Alianza de Miraflores, que está hacia el sur. Pero es la única. Usted va hacia el norte, visita las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera y va a encontrar iglesias de 1000, 2000, 3000 y hasta 5000
cada domingo, 5.000 personas, más de 5.000 incluso, cada domingo, hacia el cono norte, pero más de una iglesia, como 6 o 7 iglesias que sobrepasan las 1.000 personas. Y en el cono sur solamente una, Miraflores. Solo Miraflores. San Juan de Miraflores, no. Tablada tampoco. Villa María, poco. Villa El Salvador, tampoco la alianza. Llegamos apenas, se llega a 500. Tablada de Lurín, está en cerca de 300. Nueva Esperanza en Villa María, no llegan a 100. Lurín, una iglesia sede de la Alianza Lince, llega a 100. Tenemos menos presencia. Pero es la gente, cuando uno estudia, cuando uno se acerca a las estadísticas que son frías, son gente que ha venido del sur de nuestro país, huyendo del terrorismo. En su mayoría, no todos, pero en su mayoría. Ellos han empezado el nacimiento de estas ciudades al sur, de Villa El Salvador, más de 45 años de fundada. Arenal, Villa María del Triunfo, ustedes han visto el friaje cómo les afecta. ¿Han visto ustedes por las noticias? ¿No es cierto? Ahí se concentra la humedad. Una zona que se llama Ticlo Chico, ¿cierto? Se respira humedad. La ropa no se seca ni en una semana. Todo esto, todas estas personas de los conos necesitan conocer el mensaje de las buenas noticias. Y nos está costando como iglesia incluso evangélica. Más como iglesia Alianza. Poca presencia tenemos. No hemos logrado. Tuvimos el privilegio con mi familia de ir a Villa El Salvador, vivir en Villa El Salvador. La gran prueba para mí cuando fui a vivir a Villa El Salvador es que a los 2 meses de estar viviendo allí, nunca en mi vida me habían nebulizado, me nebulizaron por la cantidad de humedad, polvo, tierra, arena. El médico me acuerdo que me dijo, señor, múdese de Villa El Salvador, salga de allí. Me nebulizaron 2 veces. Nunca en mi vida me habían nebulizado, me nebulizaron 2 veces. Pero Dios en su gracia y misericordia cargó nuestro corazón para ir a ese lugar y tanto así que en la actualidad hace un año vivimos ya en Lurín, vivimos allí, en la zona sur, en el cono sur de Lima. Hacia allí va a crecer Lima y tenemos que llevar el mensaje de las buenas nuevas. Pero les decía que les iba a contar de mi familia también, de qué manera Dios en su gracia y misericordia nos permitió comprometernos cada vez más con las misiones y especialmente con mis hijos, con mi esposa, mis hijos. Pero ellos fueron usados, mis hijos fueron usados para hacerme entender a un servidor a quien les hable en esta noche cuán importante es actuar en no solamente predicar, enseñar, no solamente animar a la iglesia, sino cada uno en forma individual estar comprometido con las misiones. Habíamos sido enviados a Huaraz como familia. Llegamos con mis hijos, trabajábamos con niños de la calle. ¿Cómo así? No crean que me nació a mí, confieso, mi pecado. Pero vino una misionera de España, una iglesia pentecostal de Cantabria. Vino a la ciudad de Huaraz y nos habla así y nos anima, nos alienta y nos pide ayuda. Dice, pastor, ayúdenos para alcanzar niños de las calles porque su hablar con la Z, ¿no? Con la Z. No querían aceptar los niños, llevarles a la casa hogar que habían abierto. Así que comenzamos con mi esposa a ayudarle y trabajar con niños de la calle. Y mis hijos conocieron a un niño, Rodi, les decía mi último hijo. Rodi. Yo tenía en ese entonces 8 años. Vendía caramelos, por ahí ilustraba zapatos, qué sé yo. Y mis hijos le conocieron. Hace una semana, preparando el mensaje, le pregunto a uno de mis hijos, hijo, ¿qué te hizo traer a Rodi a la casa? Y hasta ahora recuerdo que él me contestó, no era yo, papá, no era yo. Tú sabes cómo me peleaba con mi hermano cuando se ponía mi ropa. 2 hijos varones en ese entonces, así que lo clásico que hacemos los padres es compramos todo por docena. Media docena para cada uno de todo. Las cosas salen mejor por docena, ¿verdad? Entonces, pero no quería. Yo no quería así nomás compartir. No sé cómo me dice, le empecé a dar mi ropa a Rodi. No sé cómo. Lo llevamos a la casa, ellos
Nos vinimos, mi esposo y yo, a una conferencia misionera justo acá a Lima. Nos invitó a una iglesia, nos trajo a nuestra iglesia enviadora. Vengan, vamos a tener una conferencia misionera y queremos que ustedes testifiquen de lo que están haciendo. Y yo llegué y cuando llegamos con mi esposa a Huaraz, nuevamente encontramos ropa que no era nuestra. Ropa que no era nuestra, ni de mis hijos. Y mi esposa, como buena esposa, llama de casa porque a mí se me había pasado. Mi esposa dijo, esta ropa no es de nuestros hijos. Alguien ha dejado aquí su ropa, alguien ha entrado a la casa en esta semana que no estuvimos. Llamé a mis hijos, ¿qué pasó? ¿Y esto de quién es? Papá, es de un niño de la calle. Él dormía bajo los autos, juntamente con varios niños. Teníamos el ministerio con niños de la calle. Nos íbamos sábado a las 11 de la noche. Habíamos notado que había un parque donde ellos jugaban, así que allí fuimos llevándoles algo caliente para el frío, 6 grados de temperatura en la noche, en la madrugada, en Huaraz. Jugábamos allí, los varones jugábamos un rato con ellos. Jugábamos pelota. Y después que jugábamos, les dábamos algo caliente y sus respectivos alimentos. Hasta cerca de las 2 de la madrugada del día domingo mismo. Yo animaba a la iglesia. Un hermano biólogo me acuerdo que agarró y Dios tocó su corazón y le dijo, tomen las llaves de mi casa y van a entrar máximo hasta las 12 de la noche para que duerman en un dormitorio que yo voy a dejar libre. Yo lo felicité al hermano. Muy bien, hermano, le dije. Gloria a Dios. Pero no me había dado cuenta que yo no estaba tan bien actuando, así que Dios usó a mis hijos para que ellos llevaran a Rodi a la casa. Pero yo como adulto, y estoy seguro que aquí los adultos que están aquí presentes me comprenderán, los adultos somos más conflictivos para sacar cálculos, ¿no es cierto? Y para poner 1000 excusas. Hijo, pero nos va a costar más. Ya no van a ser 8 panes, o sí, pues 8 panes, sino van a ser 10 panes. Ya no van a ser 2 pares de zapatillas, sino 3 pares de zapatillas. Y ya mis hijos estaban allí con la moda de las zapatillas cristianas. ¿Saben cuáles son las zapatillas cristianas, no? Zapatillas convertidas, Converse. Los jóvenes saben a qué me refiero y algunos padres seguramente también, ¿no? Ya no van a ser 2 pares de Converse, sino 3 pares. Aunque en Huaraz usábamos más, me acuerdo, high-tech, que eran las más gruesas. No van a ser 2 pares, 3 pares. Va a aumentar el presupuesto. Uno adulto, yo adulto. Y mis hijos, gracias a Dios, ellos adolescentes, aceptamos, papá. Claro, ellos aceptaban. Pero así fue como llegó Rodi a nuestras vidas, a nuestro hogar. 8 años de edad, el día de hoy tiene 23 años. Acaba de terminar su carrera de diseño de interiores. Mis hijos me siguen llamando, diciéndome, papá, acuérdate del cumpleaños de mi hermano. ¿Cómo me voy a olvidar? No, ya me estaba olvidando. Pero le doy gracias a Dios, porque Él siempre me hace recordar cómo Dios nos encontró a cada uno. Lejos de la familia de Dios y ahora somos adoptados por Él, por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Usted y yo tenemos que empezar a comprometernos más con el Señor. La tarea de predicar primero le fue dada a Israel. Luego le ha sido dada, ahora se ha extendido a nosotros como iglesia del Señor. Es una tarea enorme. La pregunta es, ¿quién será suficiente? Nuestro Dios. ¿Pero por medio de quién? De nosotros, por medio de usted y por medio mío. Así que debemos sentirnos en esta noche privilegiados por ellos y cumplir esta tarea de llevar las buenas nuevas con excelencia, tanto como individuos, también como iglesia. Uno de los pastores de ustedes en la mañana, animado y a lo mejor Dios hablando como iglesia, decía, necesitamos abrir otra iglesia más fuerte, grande como Miraflores en el Cono Sur. Y oremos para que así sea. Gracias a Dios siempre se lo he escuchado a los pastores de esta zona. Pero somos pocos, hermano. La mies es mucha y los obreros pocos. Y somos menos pastores, menos líderes en el Cono Sur de Lima, en la Iglesia Alianza. Cuando nos reunimos los pastores, pasamos de 60. Cuando van al norte, pasan los 100. Cuando van al centro, pasan los 100. Casi siempre cuando hemos logrado aquí juntar a 60 pastores, qué bueno que todos vinieron. Pero quisiéramos tener más pastores, líderes.
Nos falta más presencia en el cono sur de Lima, hermanos. Que Dios use a la iglesia de Miraflores. Amén. Para que sea una iglesia que se siga fortaleciendo en las misiones. Y piense que esto es algo que Dios lo está permitiendo. El crecimiento de Lima va a ser más hacia el sur. Más hacia el sur. Léalo, búsquelo. Se están abriendo ya urbanizaciones en el sur. Ahí fue donde mi esposa y yo hemos comprado una casita y recién el año pasado nos hemos ido a vivir al sur. De allí venimos ahora, desde el sur. Uno de mis hijos también está viviendo por ahí, por el sur, por Chorrillos. El otro está viviendo más en el centro, mire, como Dios en su gracia y misericordia nos va a seguir usando como familia en esta ciudad donde Dios nos ha puesto. ¿Qué está pensando usted? ¿Qué excusas usted le está dando a Dios para no aceptar este compromiso total donde Dios le ponga en la universidad, en su barrio, en la comunidad? Que Dios le saque, que Dios le mueva. Que tenga usted que ensuciar sus zapatos allí en el arenal, en el frío. Que a lo mejor batalle con su propia salud y algunos digan, ay, pastor, qué frío ir a Villa María. Que otro vaya, pastor. Yo doy mi ofrenda para que otro vaya. Alguien me dijo, recuerdo una vez, me dijo, pastor, ¿cuánto será el jornal diario? 50 soles. Yo pongo 50 soles diarios para que otro vaya. Suena lindo y suena bonito. Pero es esta ciudad. Usted puede movilizarse. Hay que abrigarse seguramente. Pero vaya usted. Haga el intento. Agarre su Waze y vaya al cono sur. Vea usted por qué tanto frío. Yo ahora lo entiendo. Porque he vivido allí. He vivido con mi familia allí. Hemos vivido en Villa El Salvador 5 años con mi familia. Y gracias a Dios, Dios cuidó. De allí salió uno de mis hijos incluso casado. ¿No es cierto? Desde Villa El Salvador. Porque Dios nos quiere usar en nuestra ciudad, en estos conos, hermanos, donde Dios les ha puesto a ustedes como iglesia de Miraflores. Que Dios, en su gracia y misericordia, nos enseñe a comprender y a entender que el compromiso es individual, pero también como iglesia. Pero hay un compromiso individual. Así Dios me enseñó a mí. Yo hacía misiones hasta que Rodi llegó a nuestra familia y me sigue haciendo acordar que mi compromiso es con el Señor y que tengo que hacerlo efectivo en mi propia vida. Predicarlo sí, enseñarlo también, pero practicarlo. Y de esa manera Dios me enseñó, usando la vida de mis hijos. Quién sabe, yo hubiera seguido animando a la iglesia hasta que fueron mis hijos los que trajeron a Rodi a nuestra casa. Él vive con nosotros, es su hermano. Siempre les vuelvo a repetir, me llaman. Papá, no te olvides de cumpleaños mi hermano. Mándalo el sábado a casa para llevarle a comprar su regalo. Eso es lo que Dios ha hecho en mi familia y espero que haga en su familia. Que ustedes puedan ver en su familia primero el amor de Dios en cada uno de sus miembros, pero que compartan esto. Como dice Génesis 12, para ser bendecidos nosotros como familia, pero también ser de bendición a otras familias de la tierra. Vamos a orar.